En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Pasó de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Charlotte te cuidan de la radiación, rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte, cosas de hechicería desafortunada. 18:07 en toda la República Argentina. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? En este momento 13 grados en la ciudad de Buenos Aires, 16 en Córdoba, algunas precipitaciones leves. En la ciudad de Corrientes, 19 grados, nublado, máxima de 21. Mañana un poquito más cálido. Quédate con el vuelto, mula de la enfermedad, pobrete que sos tropa de la guita y chimpancé. Silvio Soler al mando de las consolas en la radio de la Madres. Mordiéndote la lengua, por poco me engañas, sentís. Diego Mayo a cargo de la producción de este programa. Y chupas la fruta sin poder. En el piso, el señor Walter Pedraza. En el streaming, Cevita Esquivel. Y todo el equipo de la 530 en este lunes. Quédate que vamos derecho hasta las 20 horas. Mucha información como todos los días. Vamos a estar hablando de lo que pasó en Córdoba con Agostina Vega. Vamos a hablar también de la situación en Colombia y caos laboral en la aplicación de la reforma del gobierno libertario. 11-3200-0530 suena Queso Ruso de Los Redondos en la radio de las Madres y empezamos de esta manera. Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los
1809. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, como ya sabrán, como habrán escuchado, el día viernes no va a estar aquí al aire nuestra querida conductora y amiga Felicitas Bonavita. He tenido el placer, el orgullo de caminar junto a ella durante 5 años, de hacer radio, a mi entender, al lado de la mejor conductora de radio, de la radiofonía argentina, una periodista de primer nivel, que además siempre confió en mí, que siempre me respaldó, que siempre me dio total libertad para trabajar, a pesar de que muchas veces teníamos miradas que divergían en algunas cosas, no solamente en el mate con coco, pero bueno, en principio comentarles que, bueno, ya saben, yo no estuve el viernes, pero lo comentó Feli, no va a seguir en esta radio que tanto quiere y que es la radio de Eve, sino que va a iniciar otros caminos. Desde aquí, bueno, siempre agradecidos con Felicitas, honrados de haber podido laburar al lado de ella. En algún momento miraré a mi hija y le diré: yo trabajé con Bonavita, viejo, y será una medalla para colgarse en el pecho. Mientras tanto, aquí estamos bancando la parada, tratando de ser leales a los ideales de Eve, que es la fundadora, la luz que guía esta radio, también a la coherencia del programa que hemos compartido durante 5 años con Felicitas, y por ahora con el desafío de seguir poniéndole el pecho a este espacio, de seguir cuidando la radio de las madres, de seguir construyendo un espacio crítico, radial, de pensamiento incisivo, que pueda traer las voces del día a día, que pueda contar las noticias que los grandes medios tratan de manera estigmatizante o que prefieren omitir. Así que bueno, desde mi lugar, agradecido totalmente con Feli por el aprendizaje, por el acumulado, agradecido con la radio también por tener la confianza de que yo pueda asumir el desafío, el orgullo de estar adelante del micrófono. Quienes me conocen saben que para mí acá hay un compromiso trascendental, que no es solamente con este micrófono, sino es con el proyecto político de las Madres de Plaza de Mayo, con el proyecto político de Eve de Bonafini, con la idea de pensar la memoria en los términos en que la pensaba esa generación de los 30.000 detenidos, desaparecidos, de los 30.000 compañeros, de ir a discutir el legado, que es el legado del mundo por el que ellos soñaban. Y bueno, mi realidad periodística, mi compromiso militante con el micrófono viene desde esa épica, así que sin más intentaremos estar a la altura del desafío que nos toca, obviamente sabiendo que no le arañamos ni los talones a la gran Feli, y también sabiendo que ella probablemente va a tener un camino venturoso y lleno de aciertos, porque le va a ir muy bien en estos caminos que se le vienen para adelante y que ustedes también ya tendrán novedades. Dicho esto, bienvenido compañero Walter Pedraza, ¿cómo anda? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, querido Jair? Acá estamos también, aguantando, aquí estamos, siempre al servicio, para tratar de traerle lo mejor, para tratar de hacer la continuidad de la tarde o la despedida de la tarde a aquellos que están volviendo a sus casas de la mejor manera posible. Totalmente. Bueno, muchos mensajes acá que dice que están tristes. Obviamente que yo también estoy triste. Yo venía a la radio básicamente a escuchar la Bonavita en vivo, ¿no? Era mi gran privilegio. Escuchaba Bonavita en vivo, cada tanto armaba una columna, sumaba algunos datos. Pero bueno, confiado de que ella también va a transitar un camino de grandes éxitos como el que nos tiene acostumbrado. Bueno, por supuesto que vamos a tener que hablar de todo lo que tiene que ver con los temas centrales de la jornada. Uno que salta por su relevancia tiene que ver con el femicidio de Agostina Vega, esta niña de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba. Vamos a estar charlando sobre todo de quién es el ministro de Seguridad, ¿no? Se habló muy poco de Juan Pablo Quinteros, uno de los responsables de políticos, básicamente, de este femicidio por acción y omisión, ¿no? Uh-huh. Un tipo que fue históricamente muy crítico del peronismo, muy crítico de Yarlora, y que ahora era el ministro de Seguridad a cargo del operativo. Encima, y que todavía no dio las razones de por qué se arrancó tan tarde el operativo búsqueda, por qué no se activó la alerta Sofía. Párrafo aparte para el fiscal de la causa. Exactamente, el fiscal de la causa provocador. La verdad, la conferencia de prensa que montó como un show para los medios nefasta.
interesante la interpelación que le hace la colega y militante del trotskismo Laura Vilches. Así que bueno, importante resaltar este tema. Vamos a estar hablando con un periodista desde Córdoba. También vamos a hablar de lo que pasó en Colombia, elecciones con un resultado sorpresivo. Basta de encuestadores, viejo. Quiero perpetua para el próximo encuestador que me traiga un resultado que no se cumple. Y por supuesto que también vamos a estar hablando de lo que sucede a nivel laboral con el mercado de trabajo en Argentina, muy golpeado, sobre todo el sector industrial, despidos, cierres, y nos vamos a detener en lo que sucede con los trabajadores del Doctor Ahorro, de la cadena de farmacias del Doctor Ahorro. Pero nos metemos con un tema que no salió tanto en los grandes medios y que tiene que ver con una causa muy preocupante. Es la de Mariela, una joven que está presa en Bahía Blanca por tener 7 gramos de cannabis. Como escuchan bien, el aparato estatal se dedica a perseguir a una mujer que fue detenida por tener apenas 7 gramos de cannabis y que desde entonces permanece privada de su libertad. Para hablar del tema estamos en contacto con Carlos Carnevale. ¿Cómo estás, Carlos? Te saluda Jair Sibel, Walter Pedraza desde la Radio de las Madres. ¿Qué? Por la comunicación. A ver, te escucho un poquito cortado, no sé si ahí me escuchás mejor. A ver, ahí me escuchan. Mucho mejor. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo andás? Bien, buenas tardes, gracias por interesarse por el tema. Bueno, contame un poco qué situación está viviendo Mariela y cómo fue el proceso que dio origen a esta persecución. Sí, mira, te cuento desde el inicio. Esto comienza en enero del año 2025. Mariela tenía por entonces 2 plantas de marihuana que las tenía en su casa para consumo personal, y una amiga la contacta y le pide si le puede vender unos gramos para ella. Le dice que sí, se ponen de acuerdo y concertan una cita en la plaza principal de Bahía Blanca, que es la Plaza Rivadavia. A las 6 de la tarde se encuentran ahí, y cuando le está haciendo entrega de una bolsita con 7 gramos de marihuana, los policías que andaban por la plaza advierten una maniobra para ellos llamativa, sospechosa, se acercan. Ellas le dicen precisamente lo que estaba pasando, le dicen sí, es marihuana. Entonces en ese momento las aprenden a las 2 y les secuestran los teléfonos celulares. Luego el fiscal, que en Bahía Blanca tiene el criterio de considerar comercialización de estupefacientes a cualquier situación, a cualquier intercambio más allá de la magnitud, comienza una investigación. Básicamente lo que hacen es analizar el celular de ella y encuentran esta conversación previa donde arreglan este intercambio, y a su vez está el comprobante de la transferencia a través de Mercado Pago de una suma de 35.000 pesos. Para el fiscal esto significa una comercialización de estupefacientes agravada por haberse cometido en un espacio público, lo cual tiene una pena para nuestra legislación que va entre los 6 y 20 años de prisión. Esperá, me está diciendo que sí, por 7 gramos de marihuana que le pasó a una amiga, a Mariela le pueden dar 20 años de prisión. Exacto. Esa es la preocupación que tenemos, y por eso, bueno, todo lo que estamos haciendo en la causa legal y por eso toda la movida que hay alrededor de ella, porque cualquiera que toma conocimiento de esta causa obviamente se horroriza, porque obviamente se hizo un allanamiento en la casa de ella el día que fue detenida. No se encontró nada, o sea, no hay nada más que vincule a ella con una comercialización sistemática de estupefacientes, o que ella tenga o forme parte de algún grupo, nada. Lo que hizo fue venderle a una amiga a un precio bastante irrisorio, y de hecho cuando uno ve los intercambios de mensajes, le pide 5 gramos, le termina dando 7, es decir, un vendedor que da más de lo que le compran. Es todo muy burdo, ¿no? Pareciera que no deberíamos estar persiguiendo este tipo de casos. Pero bueno, el problema es que la legislación no diferencia en principio. Establece que una venta
concretada configura el delito de comercialización. Sí, una ley de... También consideremos que tenemos una ley de drogas que es herencia de lo más oscuro de nuestra legislación. Te quiero preguntar, Carlos, por la situación personal de Mariela, ¿en qué condiciones está? ¿Puede recibir visitas? ¿En dónde permanece detenida? Ella está alojada en la cárcel de Saavedra, que está a 100 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca, de donde es ella y donde tiene su familia. La van a visitar los fines de semana y, bueno, tiene contacto telefónico con ellos. Eso es respecto a su situación actual. Y a la cuestión de salud y del encierro, bueno, ella está atravesando una situación bastante preocupante, porque obviamente para cualquier persona estar privada de la libertad no es una cuestión menor, pero en el caso particular de ella, que es una persona muy vinculada a la naturaleza, algo que yo no te conté, ella se había hecho su propia casa de barrio en la que vivía, es una persona que no estaba acostumbrada a consumir medicación, y obviamente por los problemas que está teniendo con el encierro la están medicando con clonazepam, es decir, tiene problemas de alimentación, bueno, un montón de consecuencias que le está generando el encierro, que agravan esa situación natural que ya de por sí es estar privado de la libertad. No, sí, además, con la doble vara de la justicia, ¿no? Hoy vamos a estar hablando del caso de Agostina Vega, cuyo femicida estaba en libertad después de haber estado investigado por privación ilegítima de la libertad, ¿no? Acá una piba con 4 o 5 porros, le quieren dar 20 años y no la han soltado. Quiero preguntarte por último, Carlos, ¿qué están pensando ustedes desde la defensa? ¿Cómo se viene llevando adelante el proceso judicial? ¿Qué estrategia están planteando? Y si crees que le pueden dar una libertad condicional mínimo para tener esperar el proceso en libertad. Mira, nosotros lo que estamos peleando en este momento es precisamente eso, que llegue al juicio en libertad, porque el único argumento por el cual el fiscal solicitó la prisión preventiva y el juez de primera instancia lo otorgó fue la pena en expectativa. Es decir, lo único que ellos dicen es, bueno, le espera una pena de cumplimiento efectivo, por eso creemos que se puede fugar. Por el contrario, nosotros ofrecimos un montón de pruebas, un montón de hechos que tienen que ver con su arraigo, su vínculo familiar, sus problemas de salud, es decir, un montón de elementos que dan que medios para poder que no va a haber ningún problema en que ella llegue al juicio en libertad. Eso por un lado, pero también hicimos un par de planteos que tienen que ver con la investigación, la detención, el allanamiento, todos planteos de nulidad que hoy están en manos de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Bahía Blanca para resolver, y estamos preparando la causa, estamos llevándola para que sea juzgado ante el juicio por jurados. Bien, Carlos, te quiero agradecer por tu tiempo, por supuesto que estamos a disposición, creo que es importante también poder visibilizar este caso, porque ya sabemos que la justicia en este país también trabaja con la presión popular, sí, ¿no? Así que bueno, quedarnos acá a disposición para seguir de cerca lo que viene pasando con Mariela y para poder levantar la voz de ustedes como defensa de esta ciudadana perseguida por 7 gramos de marihuana. Bueno, les agradezco mucho por el interés y bueno, seguramente seguiremos en contacto para ir poniéndolos de las novedades. Ojalá en algún momento les podamos dar alguna buena noticia y puedan conversar con ella. Sin lugar a dudas. Muchas gracias. Hablábamos con Carlos Carnevale, abogado de Mariela Gunín, que está presa en Bahía Blanca por tener 7 gramos de cannabis.
Suena Bob Nesta Marley en la radio de las madres. Muchas gracias a todos los que mandan mensajes de apoyo, de amor, a los que también están calientes, los entiendo. Yo le dije, yo venía acá a escuchar a Bonavita en la radio también, viejo. Así que, bueno, gracias a todos los que mandan al 11 3200 0530, a los que mandan a Somos Radio AM530 también en el streaming. Nos ven hoy con Walter ahí en el YouTube. Señor Walter Pedraza, muchísima información. No sé si se mete de lleno al Mundial, pero... Nos metemos, sí, de a poquito iremos informando. Si bien faltan 10 días para que comience, 15 para que esté debutando Argentina. Hay alguna que otra cosita, una selección argentina que llega con algún que otro tocado, con un fisurado o fracturado, en el caso de Dibu Martínez, que tiene una pequeña mini fractura en uno de sus dedos, con Leandro Paredes, que no llega desgarrado, pero sí llega con una molestia, con Montiel, que no llega a 100%. Hay que contarle a la gente también que Lionel Scaloni, la selección ya está entrenando en Kansas. Después creo que tenemos un videito para mostrarle a la gente de lo mal que la pasa el jugador de fútbol cuando va a un mundial. Lo mal que la pasa en el buen sentido, ¿no? Están jugando un mundial, están representando a la Argentina. Les decía, Lionel Scaloni va a aprovechar esta semana y media que tiene para exigir desde lo físico. A mí me cuentan que los va a matar desde lo físico. Aquel que no responda va a ser cortado. Ahí estamos viendo las imágenes a las que se refiere Walter, para quienes lo están siguiendo por el YouTube. Es el complejo de la Universidad de Kansas, el lugar que lo va a tener Argentina, ojalá, durante un mes y piquito. O sea, si Argentina pasa de ronda, siempre se quedaría Siempre se queda ahí porque las distancias está, logísticamente hablando, está en el centro de cada una de las ciudades. Te contaba que Scaloni los va a exigir al máximo, él y el profe Martín, porque no quiere que le pase lo mismo que le pasó en Qatar, que algunos llegaron tocados y no pudieron jugar, caso Giovanni Lo Celso, que terminó quedando afuera. Entonces, esta semana y pico antes del comienzo del debut de Argentina, lo va a exigir al máximo. Y ya les avisó a los futbolistas que aquel que no responda 100 o 200% va a ser cortado de la lista y obviamente será promovido uno de los tantos de los 55 que tiene la FIFA ya presentado. Bueno, alta la vara de Scaloni de cara al debut de Argentina, cada vez falta menos. Vamos a estar hablando también, no me diga nada, pero hubo cambio en la dirección técnica del Club Atlético Boca Junior. Siamo fuori del banco. Bueno, después quiero su análisis, Pedraza, claro, de lo que pasa ahí y de lo que pasa también con el fútbol argentino. Digo, en Riquelme se juega parte de una discusión política también entre el modelo SAD y el modelo Asociación Civil, ¿no? No caer en una lectura maniquea, que es lo único que se debate ahí, porque viene con una muy mala performance deportiva, pero entendamos que las balas a Riquelme también vienen por ahí. Van a entrar por todos lados. Y después, si llegamos, nos detenemos, hubo elecciones en San Lorenzo, ¿no? Hubo elecciones en San Lorenzo, una amplia victoria del candidato presentado por el oficialismo en este caso, pero lo vamos a contar en un ratito. Sí. ¿Se acuerdan del presidente Moretti, que se guardaba algunos morlacos en el saco para hacer debutar niños en la primera? Dios mío. 18:30, vamos a ir a una pausa muy breve. Cuando volvamos, si tenemos la chance, vamos a estar yendo hasta Córdoba para conocer de primera mano lo que viene sucediendo con uno de los casos más dramáticos que atraviesa el país. A 2 días del Ni Una Menos se conoció el femicidio de Agostina Vega, una niña de 14 años.
años, asesinada por un femicida, delincuente con antecedentes, que tenía un precedente de privación ilegítima de la libertad de otra mujer, con complicidad judicial. Otra vez, creo que si algo nos tiene que servir esto, es para ver lo perimido, lo destruido que está el sistema judicial en este país. En este caso en particular, el Poder Judicial también es el femicida, a mí no me queda ningún lugar a dudas, y después el propio fiscal que sale Garzón a cacarear, a presumir, a henchir el pecho mientras tiene todavía una familia llorando por una hija que perdió la vida en una situación evitable. 18:30, vamos a una tanda muy cortita y ya volvemos en la Radio de las Madres. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Once, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11 por AR12, periodismo con opinión. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad, siempre. Atención, Ramos Mejía y Zona Oeste. El sábado 6 de junio los espero en un lugar increíble, el Mercadito de las Artes de Bolívar 547. Entradas por WhatsApp al 4094-1221. Fácil, 4094-1221. Sábado 6, Ramos Mejía. Para más info, seguilo en Instagram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a AM530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. ...18:33 en toda la República Argentina. Estás en la gloriosa Radio de las Madres. En un minutito, en un ratito, nos metemos con oyentes. Llegan muchos mensajes a el 11 3200 0530. Ahí lo leemos. Y si no, también en Somos Radio AM530. En el streaming, en el YouTube de la Radio de las Madres. Pero antes de que nos metamos con el tema de la jornada, que creo que sin duda es el femicidio de Agostina, otro asesinato. Leía un tuit muy interesante que decía: cada 31 horas un varón argentino se convierte en femicida. Sí. ¿No? La importancia, uno, de cambiar el eje, y dos, la grosera cobertura mediática, pero que es una constante, ¿no? Que pasan los años, pasan los jugadores, hay capacitaciones. En algún momento se había hablado de pensar una ley Micaela, que es esta ley de capacitación en género para editores periodísticos, y vaya si la necesitarían, ¿no? ¿Te acordás, Walter, de aquella, de Melissa, esa piba también asesinada, que Clarín había titulado una fanática de los boliches que abandonó la secundaria, ¿no? Sí, era la nota inmediata al fallecimiento de esta joven, de esta adolescente. Bueno, lo mismo ayer, las tintas cargadas sobre qué subía a las redes sociales o qué hacía la madre, en vez de poner el eje en la responsabilidad
estatal, la responsabilidad del femicida, la responsabilidad del fiscal que tendría que haber velado por una búsqueda con mucha mayor celeridad. Sí, y el por qué el femicida estaba en libertad habiendo ya tenido una causa en curso, porque cursaba, tenía una causa abierta. El por qué uno no explica. Yo sinceramente, y tengo una hija de esa, prácticamente de esa edad, y me asusta muchísimo que ande sola en la calle, pero tampoco le puedo prohibir que ande sola en la calle. No, claro, muy angustiante la situación, y después me voy a detener en quién es Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de Córdoba, responsable político del femicidio de Agostina, ¿no? Un tipo altamente gorila, pero ahora trabajando en un gobierno peronista, las particularidades de este experimento que se llama cordobesismo. Pero para hablar desde el territorio y con conocimiento de causa y desde el lugar donde suceden los hechos, tenemos en comunicación a Emilia Calderón, que es periodista de la radio comunitaria La Ranchada de la provincia de Córdoba, y además es presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias de Farco, más allá de su rol profesional como periodista y colega. Hola Emilia, ¿cómo estás? Jair Sibel, Walter Pedraza te saludan desde la Radio de las Madres. Hola Jair, hola Walter, un placer poder compartir este momento con ustedes. Muchísimas gracias por la convocatoria. No, por favor, el gusto es nuestro, gracias por tu tiempo. Contanos un poquito cómo se siente hoy el clima, la situación política y social en la provincia que nos tiene este triste protagonismo en la jornada de lunes. Bueno, después del día sábado, luego de que se diera a conocer el femicidio de Agostina, la situación en Córdoba es de mucha angustia, mucha tristeza y mucha impotencia también por todo lo sucedido, por todas las irregularidades que se vivieron a la hora de la búsqueda, en el momento desde que se hizo la denuncia por la desaparición de esta joven de 14 años hasta que se activaron todos los protocolos, todo el proceso de investigación que se ha dado, todas las irregularidades que se vivieron a lo largo de estos días hasta llegar a la peor noticia el día sábado cuando se confirmó el hallazgo y el femicidio de Agostina. Se viven muchos momentos de tensión. Luego de la conferencia de prensa se dieron a conocer imágenes de la represión brutal que hubo por parte de la policía de la provincia de Córdoba en el barrio Juan Pablo II, aquí en el noreste de la ciudad de Córdoba, ya casi saliendo de la ciudad de Córdoba, cuando familiares, vecinos y vecinas se acercaron a la comisaría donde se hizo la primera denuncia para reclamar justicia, y la policía de Córdoba empezó a reprimir a quienes estaban allí reclamando justicia por Agostina. Se viven momentos de mucha tensión en la política, pero sobre todo se viven muchos momentos de organización por parte de los sectores del colectivo Ni Una Menos, de los sectores del feminismo, de las organizaciones sociales, populares y políticas de Córdoba, que convocan a lo que va a ser una masiva movilización por un nuevo aniversario del primer Ni Una Menos a nivel nacional. La situación la semana pasada fue de mucha confusión por toda la información que se iba dando, por momentos muy mal manejada por algunos sectores de los medios de comunicación, una información sin perspectiva de género, y que eso generó muchas dudas de lo que estaba pasando. Finalmente llegamos al día sábado con esta noticia, y vuelvo a decir, me parece que el clima que se vive en la provincia de Córdoba es de total tristeza, mucho dolor, impotencia, pero también de un proceso de organización para lo que se viene en los próximos días. Se vio muy movilizada la sociedad, no solamente, digo, desde acá, desde tan lejos, no solamente en torno al acompañamiento a la familia de Agustina. Veíamos acá imágenes de vecinos que se acercaron al barrio, a la casa de la familia, sino también de el movimiento de mujeres, ¿no? De los colectivos feministas, transfeministas, que volvieron a salir a la calle, que volvieron a plantársele. Digo, traíamos el ejemplo de la colega Laura Vilches, que fue la que interpeló la desidia, el cinismo del fiscal en su conferencia de prensa. Quiero detenerme en esto, Emilia. ¿Quién es el fiscal? ¿Qué rol juega? ¿Y quién es y qué rol juega también el ministro de Seguridad?
Bueno, el ministro de Seguridad es Juan Pablo Quinteros, que viene de un sector acompañado en un primer momento por García Elorrio. García Elorrio fue uno de los abogados patrocinantes del portal de Belén en contra de la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo. Juan Pablo Quinteros venía de ese sector. En un momento cuando gana Martín Yayora la gobernación aquí en Córdoba, empecé a ver los perfiles que se necesitaban en una especie de acuerdo con el gobierno nacional y ponen al mejor alumno de Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba. Juan Pablo Quinteros es una persona que le gusta mostrarse en los medios de comunicación, haciendo diferentes operativos, recorriendo los medios de comunicación, contando todo lo que hacen desde seguridad y por supuesto también una policía de la provincia de Córdoba muy presente en las marchas y en la represión que se vive día a día y también en la criminalización de lo que estamos viviendo en las calles con nuestros pibes, con nuestras pibas. Ese es Juan Pablo Quinteros, que no hizo ninguna autocrítica a todo el rol estatal por parte del gobierno de la provincia de Córdoba. Raúl Garzón es el fiscal que estuvo a cargo de la investigación y quien estuvo a cargo de brindar la conferencia de prensa, una conferencia de prensa, vuelvo a repetir, porque todo el proceso de investigación, todo el proceso de denuncia que se hizo fue sin perspectiva de género. Es un fiscal muy cercano a lo que es el Ministerio de Seguridad, es un abogado muy reconocido de aquí de Córdoba. Y el otro que está, por supuesto, también dándose a conocer su nombre, es el fiscal que estuvo a cargo de la primera denuncia que sufrió Barrelier, que es el acusado, ahora imputado por femicidio de Agostina Vega, que investigó a Barrelier en el 2025, que ahora podría llegar a ser nombrado como procurador penitenciario adjunto, que es un cargo altísimo. Estamos hablando de Iván Rodríguez. Desde la oposición aquí en Córdoba están pidiendo el juicio de destitución para los dos fiscales, tanto para Rodríguez como para Raúl Garzón, y también la renuncia de Juan Pablo Quinteros. Veremos qué es lo que sucede cuando diferentes sectores, también esta mañana hubo una conferencia de prensa del Movimiento de Izquierda y del colectivo Ni Una Menos, pidiendo el jury a Raúl Garzón y Iván Rodríguez la destitución y la renuncia de Juan Pablo Quinteros. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días, sobre todo porque en materia política Córdoba también está muy movilizada. Emilia, se suma Walter, Emilia. Emilia, ¿cómo Hola, estás? Walter, un gusto. Buenas tardes. Sin entrar en detalles, ¿no? Salió el informe preliminar de la autopsia de la nena, de Agostina, pero quiero preguntarte por qué el femicida andaba suelto por la vida, caminando por las calles de Córdoba, yendo a la cancha, haciendo la vida que tenía y pensando en hacer lo que hizo durante mucho tiempo. Bueno, es lo que todos nos preguntamos, ¿qué es lo que pasó después de esta denuncia que se hizo en el 2025, cuando una joven de 20 años en su momento sale de la casa acá en Barrio Cofico, donde fue las primeras investigaciones con respecto a Agostina, sale semidesnuda, es ayudada por un grupo de jóvenes y allí denuncia a Barrelier que él había tenido bajo esta situación de violencia. Iván Rodríguez es el fiscal que liberó a Barrelier un año antes del femicidio de Agostina, diciendo que no había pruebas suficientes y que su liberación se daba bajo fianza y con medidas de control. Entre ellas, Barrelier tenía la obligación de presentarse periódicamente ante la Fiscalía. Esto no sucedió, no hubo un control por parte de la Fiscalía y la decisión de Iván Rodríguez se sustentó, y esto es lo que dicen los documentos, en la ausencia de antecedentes penales computables y que la situación procesal permitía que transitar este expediente fuera de prisión y por eso se lo larga. Recordemos que Barrelier, hay una situación política con un entramado bastante complicado, pero quien acompaña, después salió a decir que no tanto, es Ricardo Moreno. Ricardo Moreno es el dirigente de las 62 organizaciones peronistas de aquí de Córdoba,
que quien lo ubicó en la Municipalidad de Córdoba como trabajador, un hombre muy fuerte en materia política, es concejal y fue quien lo viene acompañando. De hecho, quien fue el abogado en primera instancia, luego renuncia, es el yerno de Ricardo Moreno, este concejal abogado de aquí de Córdoba. Entonces, toda la situación política alrededor de Barrelier, toda la situación que se vive dentro de qué pasó cuando se lo designa como trabajador de la municipalidad, por qué se lo libera, son cosas que todavía no están muy claras, pero sí se entiende que hay una cuestión política detrás de todo eso y por supuesto también el poder que tienen algunos sectores aquí en Córdoba, en la provincia. Tremendo lo que contás, Emilia. Venimos además de hacer una nota por una mujer que está presa en Bahía Blanca por 7 gramos de marihuana hace 1 mes y medio, y mientras tanto Barrelier se movía a sus anchas por la ciudad de Córdoba con un antecedente de este nivel de gravedad, ¿no? No era un tipo que robó una cadenita, era un tipo que tenía privación ilegítima de la libertad sobre sus espaldas. Te quiero preguntar, Emilia, obviamente estamos atravesados por el calendario, se viene un 3J, se viene otra marcha del Ni Una Menos, que muy probablemente sea grande y esté atravesada por lo que sucedió con Agostina y que suele tener una presencia federal importante. ¿Cómo la vienen pensando, laburando, militando desde Córdoba y qué se espera que pueda suceder este día miércoles en una nueva convocatoria del Ni Una Menos? Bueno, aquí en Córdoba Capital nos vamos a estar reuniendo a las 18 horas en la histórica esquina que tenemos en Colón y Cañada para luego marchar a la ex Plaza Vélez Arfiel, Plaza Agustín Tosco. La marcha va a tener una bandera con todos los nombres de las mujeres víctimas de femicidios, pero también las disidencias. En Córdoba vamos a marchar no solamente por Agostina, vamos a marchar por Delicia Mamani, que es una joven que está desaparecida hace 6 meses, que no se sabe nada de ella, y también el reclamo de justicia por cada una de las víctimas de femicidio y transfemicidios que hemos tenido en la provincia de Córdoba. Hay datos que son alarmantes. Desde el 1 de enero al 31 de mayo ha habido 104 femicidios en nuestro país y Córdoba vive una situación alarmante, sobre todo también por esta situación que se viene denunciando, que tiene que ver con el desfinanciamiento, la eliminación de las políticas en la prevención de violencia de género y de los femicidios. Entonces, cuando hablamos de esta falta de políticas públicas, entendemos esta situación. Los discursos de odio que tenemos hacia las mujeres, hacia las disidencias, por parte del gobierno nacional, por parte de diferentes gobiernos provinciales, se hace sentir, y estos son los ejemplos más duros que nos tocan vivir. Entonces el miércoles realmente esperamos de todos los sectores, del colectivo Ni Una Menos, del sector de las trabajadoras, que podamos ser muchas y muchos en las calles de Córdoba y de toda la provincia. No solamente vamos a marchar en la ciudad de Córdoba, sino también en diferentes puntos de la provincia, esperando que sea mucha gente que pueda participar y que pueda entender que necesitamos perspectiva de género en la policía de la provincia de Córdoba, necesitamos perspectiva de género en las escuelas, necesitamos perspectiva de género en los medios de comunicación para que podamos seguir luchando contra la violencia y contra los femicidios. Quiero agradecerte, Emilia, por esta comunicación, pero te iba a despedir, pero diste pie para una última pregunta que te quiero hacer en tu rol de comunicadora. Quiero una reflexión tuya sobre la manera en que los medios han cubierto este femicidio, el caso de Agustina Vega. Bueno, la verdad que ha sido sin perspectiva de género. Eso lo venimos denunciando desde los sectores de los medios comunitarios. En Córdoba tenemos un rol muy fuerte en la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos, aquí en Córdoba, junto con la Red de Medios Digitales y Farco. Venimos trabajando fuertemente con estos medios para tratar diferentes temas. En los grandes medios de comunicación, en los grandes medios que forman parte de los monopolios a nivel nacional, no hubo perspectiva de género. Lo que se buscaba era la noticia de último momento, de ver qué era lo que pasaba, de compartir el audio del remisero, de mostrar una y otra vez repetitivamente el video del ingreso de Agostina a la casa de Barrelier. Pero me preocupa mucho más que no podamos discutir, que no tengamos que haya un cuerpo.
estamos hablando de un femicidio y esos son los términos que se tienen que usar en todos los medios de comunicación y se tiene que hablar de violencia de género, y creo que Córdoba puede llegar a tener esa cobertura gracias a los medios comunitarios, pero no grandes medios de comunicación que se ocuparon más de tener el rating, como siempre lo hacen, pero no demostrar qué es lo que sucede con el reclamo de la familia, de los vecinos, las vecinas y las organizaciones feministas, por supuesto. Sin lugar a dudas, te agradezco por este tiempo, Emilia, y bueno, recomendamos, si alguien quiere tener información, a nivel federal y de primera mano de lo que sucede en Córdoba, que se prendan a la radio La Ranchada, radio comunitaria de la provincia mediterránea. Gracias, Emilia. Gracias, Jair. Gracias, Walter. Un placer poder estar en Radio de las Madres. Un abrazo. Hablábamos con Emilia Calderón, que además de ser periodista de la radio La Ranchada de Córdoba, es la presidenta de FARCO, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y quiero cerrar este tema con algo que pasó hace muy poquito. Esta tarde hubo una conferencia de prensa de los colectivos agrupados en Ni Una Menos, de los espacios políticos, partidos, organizaciones feministas, transfeministas que confluyen en el espacio Ni Una Menos de cara a la organización de la gran movilización de este miércoles. Y Lucy Caballero, una de sus referentas, la hemos escuchado, la hemos entrevistado en esta radio, compartía las siguientes palabras. En Argentina, bajo este gobierno nacional, que también tiene otros ejemplos en las provincias, la vida de las pibas importa muy poco. Eso es lo que estamos viendo. Nosotras hemos catalogado a este femicidio como una desidia organizada desde el Estado. Un Estado, un poder judicial principalmente, que buscó tarde, que no implementó las medidas de alerta en el tiempo que requerían. Un poder judicial que además, cuando tiene que exponer un fiscal para explicar cómo fue la búsqueda y cómo fue el hallazgo del cuerpo, terminan usando ese momento, un momento donde podrían haberle hablado al pueblo, donde podrían haber hecho una pedagogía que explique lo importante que es la vida de una piba, terminan felicitando a un perro.
temas te atragantarás. Ven cantando, ven bailando, ven jugando, ven nada más. Si Buenos Aires despierta, yo vivo se despierta. Siente libertad, busca la alegría de amor. 18:55 en toda la República Argentina. Muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530. Desconozco lo que pasó con Feli. Eso no quita que te desee lo mejor para vos, dice Juan Pablo desde Nueva Pompeya. Gracias, Juan Pi. Hola, Yair, qué alegría que te quedaste. Soy Babel de Aedo. Ahora te escucho desde Las Cañas, Fray Ventos, Uruguay. Ah, qué lindo, ¿no? Unas ganas de estar ahí mojando las patas en el río Paraná tomando mate. Nacho de Rosario, que manda un abrazo. Damián Santillán dice: escuché mal o dijiste que se va a Radio Mitre, doña Felicita. No empiecen a operar, viejo. No, ni a Mitre ni a Río. Sí, yo. Ni a Mitre, ni a Rivadavia, ni a la misa con el gordo Dan. Son 3 certezas que le podemos dar. Eso sí está confirmado. Las 3 está confirmado. Capaz que después me sorprende. No, Felicita no va a ir a ninguno de esos dos, así que quédense tranquilos. Hola, Jair, soy Claudia de Montserrat, echando de menos Felicitas. Me parecieron muy hermosas las apreciaciones que hiciste respecto a ella y tu trabajo a su lado. Vos llevas muy bien el programa, me alegro que no haya cambios editoriales, que sigan adelante este programa tan bueno y bien llevado. Gracias, Claudia, vecina querida. Emanuel Chimirri dice: ojo con comernos la curva del conteo en Colombia. Petro denunció mal conteo con falsificación de 800.000 cédulas. Es verdad, Emma, vamos a quedarnos con ese tema porque al toque el presidente Gustavo Petro salió a decir: hojaldre con los dueños del servicio de transmisión electoral de los datos, de los que ponen las máquinas. El voto electrónico, mirá si hemos militado acá en contra del voto electrónico. Un saludo a los compañeros en Colombia que se compraron ese paquetón. Leo de la Matanza dice: Jair querido, acá haciendo el aguante y lamentando el quiebre de esa química única que hacías con Feli. Me van a hacer llorar, viejo, al micrófono. Pero bueno, hay que seguir, no hay que regalar nada. La lucha siempre, como decía Eve, y siguiendo a las madres. La lucha de ellas son los sueños de los 30.000. Ni un paso atrás. Abrazo, por supuesto. Acá estamos en la titánica y férrea tarea de recuperar el porqué de esos compañeros, ¿no? El eje del por qué luchaban, no que sea una memoria prístina en una batea de un museo, sino recuperar el contenido de sus sueños. Muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530. Último que te leo: David Thompson dice: che, Gerardo Morales y su familia no tienen miles de plantas en Jujuy y nadie dice nada. Una cosa es ser el hijo de Jerry Morales, otra cosa es ser el hijo de un vecino del barrio. ¿Cómo? Walter Pedraza, sí, ¿qué dígame. pasa? ¿Qué pasa? Hay mucha gente acá pendiente de lo que va a decir usted, de lo que sucede en el Club Atlético Boca Juniors, el club de la Ribera. Bueno, no lo citaron en una estación de servicio, simplemente le dijeron: quédate en el predio, que no va JR, va MD. Fue Marcelo Delgado a informarle a Claudio Úbeda, el que era hasta hoy a la tarde el entrenador de Boca, que estaba planificando la pretemporada, que el equipo volvía a entrenarse el 18 de julio porque tienen que jugar con los Higgins de Chile. Marcelo Delgado se sentó y le dijo: Claudio querido, hasta acá llegamos. Te muestro la salida del predio. Le rompió el corazón. Le rompió el corazón. Chao. Tengo el corazón con agujeritos, vendría bien ahora, Silvio. El título de Walter Pedraza para hablar de Úbeda. Sale de acá, lo aprieta la 2 en la esquina. Le informaron, efectivamente, que no iba a continuar siendo el entrenador cuando el plantel regrese a los entrenamientos. Claudio Úbeda, que dirigió al partido post fallecimiento de Miguel Ángel Russo en 32 ocasiones, con 17 victorias, 7 empates y 8 derrotas. Un Boca de Úbeda que no encontró el fútbol que quería, un Boca de Úbeda que no estuvo a la altura de las circunstancias, tanto de los futbolistas con los que contaba en el plantel, teniendo un campeón del mundo como Leandro Paredes, que... Sí. ¿Qué es una música de despedida esto, digamos? No, tengo el corazón con agujeritos, ¿no? Uy, mirá, de chiquititas. Entonces, le informaron, muy subjetivamente: Claudio, no vas a seguir. Los que se nombran
Timón, un clásico de mi infancia. Esto musicalizó mi infancia. Los que se nombran para reemplazarlo. Dale, ¿quién? Kili González. Opa. Néstor Lorenzo, que por cronograma va a estar disputando el Mundial con Colombia. Recordar, repito, Boca vuelve a los entrenamientos el 18 de junio. En plena competencia Colombia, difícil Néstor Lorenzo, salvo que Néstor Lorenzo mande algún colaborador de él a que empiece a trabajar en la pretemporada. Se habla también del Tuco Mohamed, acaba de ser campeón en México. Sí. Se habla también de Eduardo Domínguez, que no es muy bien recibido en Brasil, no ha caído bien. Se habla también del Tigre de Areca, que dijo que en el fútbol argentino por ahora no quiere dirigir. Después de su paso por Perú, ¿no? La selección peruana. La selección que no la pudo clasificar al Mundial tampoco. Se habla también de Milito, es un viejo sueño de Riquelme. ¿De Gabriel o de Diego? De Gabriel. Ah, Gabriel. Porque Diego está muy comprometido con la Academia Racing Club, ¿no? Sí, Sería que no raro. no le está yendo bien tampoco. Después nos detenemos ahí. Se habla también, y esto me parece que es poco probable, de Guillermo Barros Echeloto. Difícil sacarlo de Vélez. Y lo último, y acá si querés meter la bomba, Riquelme se comunicó con Carlos Tevez. ¡No! ¡Tremendo! Riquelme se comunicó con Carlos Tevez. Bomba al aire de Walter Pedraza. Sí, pero me parece que ahí viene el tema también, como hablaba vos hace un ratito, político. Porque ¿quién otro le puede competir a Riquelme en una presidencia dentro de un año y medio? Y se habló mucho de Martín Palermo en algún momento. Martín Palermo, ¿no? Entonces es preferible empezar a meterlo dentro de su rebaño. Buena lectura. El sueño de Carlito también es dirigir a Boca. Habrá que ver si están dadas las condiciones, si Carlos Tevez acepta este plantel, si le dan la llave del vestuario a él, a Carlos Tevez, si va a tener poder para definir qué jugadores se van y qué jugadores llegan, o bien, como viene sucediendo hasta ahora, el que maneja todo, el que maneja mercado de pases, el que maneja vestuario, el que maneja cómo hacer y deshacer los equipos, Juan Román Riquelme. Habrá que ver quién acepta eso y quién no, quién se le planta y le dice, no, en el vestuario mandamos nosotros. Walter Pedraza, en un ejercicio de recopilación de todas las opciones. Tíreme uno al voleo, lo apuro, lo pongo contra la pared. ¿Quién es el próximo técnico de Boca sin ningún tipo de fundamento en la realidad más que su conocimiento del fútbol? Kili González. ¡Oh! 1903 del 1 del 6. Guarden este recorte porque probablemente cuando asuma el Kili González lo pidamos de nuevo. Nosotros vamos a una tanda y ya volvemos hasta las 20 En horas. AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Roberto Caballero está en AM530. Rodrigo Lucía. No me cabe duda que Cristina fue presa el día que no le quiso pagar a los fondos buitres. Ese día creo que fue una bisagra a una mujer que se plantó ante el mundo, ante un montón de machos, a decirle: yo a ustedes no les voy a pagar la deuda, la vamos a reestructurar lógicamente como debe ser, pero a ustedes usureramente no les voy a pagar. Y ese día empezó el camino que la llevó a Cristina presa. Ese día empezó el camino para sacarla del medio, porque ellos necesitan gente que trabaje para ellos, que legisle para ellos y que le dé todos los beneficios posibles a ellos. A las 8, Caballero de Día, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El
¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ...19:06... Acá me dicen... técnicos para Boquita, Pep Guardiola... que se fue del City después de 10 años y 20 títulos... por 2 mangos lo traes a la Bombonera... a dirigir un club tan bien organizado como Boquita. Bueno, me parece que viene con un poco de ironía este comentario de un amigo de la casa, pero lo dejamos como, como posibilidad, ¿no es cierto? Capaz que se animan. Che, ahora nos vamos a estar metiendo con el tema de Colombia, pero antes de ir ahí te quiero contar que renunció el titular del Ente Nacional del Gas y la Electricidad. Había asumido, ¿hace cuánto? Menos de un mesardi. ¿Cuánto duró Úbeda? ¿2 meses? ¿3? Sí. Bueno, sí, más o menos. Sí, Néstor Lamboglia, sí, dejó la presidencia del ENGRE en medio de disputas internas en su directorio. El señor que, bueno, en su paso logró una serie de tarifazos porque no iba a pasar por la administración que te prometía bajar los impuestos sin subir las tarifas. Ahora se corre del cargo, dice que son motivos estrictamente personales, pero todos sospechamos de la interna abierta que sostiene el gobierno libertario. Y también te quiero contar, después si quieres lo desarrollamos un poquito más, todo lo que tiene que ver con la situación que se sucede al respecto del conflicto laboral que se está viviendo en varias empresas de nuestro país, despidos, suspensiones y la instalación de el FAL, el fondo contemplado para cubrir indemnizaciones según la reforma laboral llevada adelante por Javier Milei. Pero al principio del programa te comentábamos que sin duda uno de los temas de la jornada, sobre todo en la radio de las madres, en la que no nos miramos el ombligo y sabemos que la disputa es regional, es latinoamericana, es integral, tiene que ver con lo que sucedió en Colombia. Para muchos de nosotros, una sorpresa los resultados electorales de ayer. Por un lado, viendo el vaso medio lleno, un número muy alto de votos para la izquierda en primera vuelta, 9.600.000 votos para el candidato Iván Cepeda, el candidato oficialista de Gustavo Petro. Por el otro lado, un triunfo aparente, y ahora vamos a decir por qué aparente, de Abelardo de la Espriella, que es esta especie de Milei colombiano, que en vez de ser el león es el tigre, bueno, un personaje chabacano, outsider, con un discurso de ultraderecha, que terminó primero en la elección. Pero, inmediatamente después, Gustavo Petro e Iván Cepeda, los dos referentes de la izquierda colombiana, salieron a advertir, a desconocer estos resultados de transmisión rápida que supuestamente tendrían mínimo al menos 800.000 datos, adendas que son poco claras. Para hablar de este tema estamos en contacto desde Colombia con Diana Carolina Alfonso, historiadora, periodista internacional, colega. ¿Cómo estás, Diana? Yair Sibel, Walter Pedraza, te saludamos en la Radio de las Madres. Hola, Yair y Walter, un gusto saludarles. ¿Cómo estás? Contame un poco qué se sabe casi 24 horas después de que cerrasen las urnas y conociendo los resultados oficiales de la registraduría por un lado y la respuesta del gobierno de Gustavo Petro por otro.
Sí, en efecto, arranquemos por lo que dijiste. Hay una seria duda en torno al manejo del escrutinio, que es una duda que se extiende, creemos, incluso desde Honduras, porque la misma empresa que se hizo cargo de esa cuestionada elección el año pasado, pues es la empresa que está hoy metida en este escándalo, que es Thomas Gregg & Sons, a través de una subsidiaria que trabajó pues en los escrutinios de Honduras, y lo que ha venido denunciando el pacto histórico, entre otras cosas, es el desacato de la justicia a la que ha cometido la registraduría. En el año 2018, el Consejo de Estado colombiano decidió que el software tendría que estar en manos públicas, y sin embargo el 91% del escrutinio sigue en manos de una firma uribista vinculada comercialmente a la familia de Álvaro Uribe, que es Thomas Gregg & Sons. Y lo que vamos a ver también es, de ahí para adelante, una investigación. De hecho, la revista Raya, muy interesante, va a hacer un análisis sobre las empresas que terminan tercerizando, si se quiere, el análisis del escrutinio. Una de ellas es Indra, una empresa española que tiene, sin embargo, vínculos directos, es copropietaria del Grupo Prisa, que a la vez es la dueña mayoritaria de medios como Caracol Noticias, entre otros, el medio más importante del país. Después vamos a ver también en el escrutinio a Half McGregor, que es una empresa familiar, privada, estadounidense, que finalmente es la que custodia el código fuente del cual el Estado colombiano no tiene acceso. Esta es como la ruta corporativa que torna totalmente opaco el escrutinio, y bueno, de allí se desprende entonces la denuncia que lanzó el presidente Gustavo Petro a la noche tras el conocimiento de las elecciones, y es que hay una posibilidad enorme de que se hayan insertado alrededor de 800.000 datos, es decir, 800.000 electores previos que no estaban, digamos, cotejados en las bases del escrutinio. Entonces eso sí va a ser un problema mayor. Te interrumpo ahí, Diana. La empresa se presenta como Thomas Gregg, que sería supuestamente británica. No tiene nada de británico. Los dueños son Felipe Camilo y Fernando Bautista, como vos decías, empresarios muy vinculados a la estructura de poder conservadora, uribista en Colombia. Incluso el propio Petro había señalado alguna duda sobre el funcionamiento de la prestación de estos servicios electorales anteriormente. La pregunta, Diana, es ¿por qué de nuevo estos muchachos se hacen cargo de llevar adelante el proceso electoral en un país gobernado por la izquierda? Te voy a responder con un concepto argentino que es muy útil para este momento: partido judicial. Nosotros desafortunadamente tenemos una elección ganada desde el año 2022, pero la estructura de mando, por ejemplo, el poder de la justicia sigue estando en manos corporativas, y bueno, ustedes han visto esos resultados en Argentina. La privatización del poder judicial es bastante frecuente, y en este caso hemos visto el secuestro institucional de dos entes de control que son claves para las elecciones, que son el Consejo Nacional Electoral, CNE, y, como ya lo venimos diciendo, la registraduría en manos del señor Penagos, que no teme no solamente desacatar a la justicia, sino que cuando los periodistas le preguntan, el tipo manda a sus gorilas a golpearlos. Esto ha sido también parte de la función coactiva de la registraduría. Pero vayamos al CNE, que se supone que es quien tiene que velar esto. El CNE fue una institución fundada en la reacción conservadora de fines del siglo XIX, imagínense, más de 150 años, delimitando el proceder de los partidos de Colombia. Diríamos, el CNE es un poco la fachada institucional de ese cuello de botella de la participación política que en Colombia ha generado tanta violencia. Y sin embargo, el CNE, que ha venido entonces de esta restauración conservadora, hoy está, por ejemplo, en manos de gente autodesignada, y esto es importante que se sepa porque el CNE tiene una metodología autárquica, es decir, los magistrados del CNE son escogidos por las fuerzas mayoritarias del Congreso, pero como lo hemos visto, las fuerzas mayoritarias del Congreso, 2/3 partes pertenecen a la derecha, y ahí vas a encontrar entonces un lobby corporativo muy interesante, hoy a la cabeza de gente tan cuestionada como Álvaro Hernán Prada. Álvaro Hernán Prada, magistrado del CNE, congresista destacado de Álvaro Uribe Vélez, no solamente destacado, investigado por la causa de Uribe Vélez por la compra de testigos falsos,
fue juzgado por la Corte Suprema de Justicia en el hecho pues que lo vincula a las acciones criminosas de Álvaro Uribe Vélez, y sin embargo sigue siendo la voz cantante al interior del CNE. Desde el CNE, Álvaro Hernán Prada ha hecho imposible, por ejemplo, la unificación partidaria del pacto histórico y ha permitido la especulación de empresas cuestionadas como como Atlas Intel, la encuestadora brasilera que presentó como encuestas sondeos, que en realidad eran sondeos desde principio de año, inflando la imagen de Abelardo de la Espriella. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, un fallo, comillas, estructural del software, y sin embargo un refrendo institucional muy fuerte por parte de estas dos cuerpos colegiados que son el CNE y la Registraduría, en manos de la ultraderecha colombiana. Diana, contame quién es Abelardo de la Espriella, porque hemos hablado en este programa bastante de Iván Cepeda, de su historia encomiable de lucha por los derechos humanos, por la justicia social, por la transformación estructural de Colombia, y hemos hecho un paneo muy general de quién es este tipo que se autopercibe un tigre. ¿Cómo nos los podés definir para entender quién va a enfrentar a Cepeda en esta segunda vuelta? Abelardo de la Espriella vive en una familia de empresarios de estrato medio alto de la costa caribe colombiana y hace sus primeros piños como abogado en el contexto de, comillas, la dejación de armas del paramilitarismo, del bloque conocido, de la Federación Paramilitar conocida como Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Ahí entonces él va a lanzar su firma de abogados, Abelardo Lawyers, me parece que se llama. Y ustedes van a ver, por ejemplo, que en menos de 5 años el tipo se hace multimillonario después de fungir como abogado de las Autodefensas Unidas de Colombia, una organización a la que se le indilgan alrededor de 200.000 hechos atroces, de muertes, asesinatos, desplazamiento forzado, etcétera. Esto está en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Ustedes pueden encontrar ahí los informes sobre las AUC. Y de hecho los propios paramilitares de las AUC lo van, empezando por Mancuso, van a denunciar que Abelardo de la Espriella los estafó. O sea, el tipo se llegó a estafar a los peores carniceros de Colombia. El tipo es un estafador de cuello blanco. En el caso del proceso de las AUC, lo que dicen los paramilitares como Mancuso es que él les prometió que a través de sus vínculos con la Corte Suprema de Justicia se iba a impedir su extradición. Sin embargo, fueron todos extraditados y el tipo les robó un dineral gigante a las AUC. Ahí con ese dineral gigante va a fundar entonces su empresa, su firma de abogados en Estados Unidos, y se ha destacado entonces por ser el defensor de famosos narcotraficantes y asesinos de cuello blanco, criminales de cuello blanco. Entonces es un especulador mayor, es un tipo que está muy vinculado entonces a la derecha latina en Florida, es el abogado de la derecha latina en Florida, lo cual no es menor, y de hecho yo vengo haciendo cubrimiento de las elecciones ya hace un año, y hace un año vengo diciendo que finalmente él era el prototipo del quiebre republicano al día de hoy. Es el candidato MAGA, y eso es mucho más importante que ser el candidato uribista hoy. Diana, te quiero preguntar, más allá de la impugnación de los resultados o del pedido de una auditoría de manera oficial por parte del presidente de la Nación en funciones, Gustavo Petro, y también del principal candidato de la izquierda, Iván Cepeda, entiendo que avanza el proceso para el balotaje, para la segunda vuelta. Si uno hace un ejercicio aritmético y suma los votos obtenidos por Abelardo de la Espriella y por Paloma Valencia, que es la candidata del uribismo más puro, ¿no? La delfín efectiva de Álvaro Uribe, le da un poquito más de 50%. También es verdad que si uno hacía esta misma suma en las elecciones que ganaba Gustavo Petro, hubiera pensado que las perdía Petro. ¿Qué escenario ves para el balotaje? ¿Cómo se reconfigura el pacto histórico, la gran coalición de izquierdas colombiana, y qué es lo que queda por delante para las próximas semanas? Pasa que el voto de Paloma Valencia, yo no lo veo un voto tan móvil hacia el lado de Abelardo de la Espriella, aunque suene contradictorio. Hay una proporción muy interesante de ese voto que se fugó 100%, hay un alineamiento al 100% hacia Abelardo de la Espriella, ¿verdad?
Sí. Y lo que nosotros vimos fue, por ejemplo, que ella sacó alrededor de 3 millones de votos en las internas que se hicieron en la coyuntura de marzo de este año. Y ese voto se licuó rápidamente, o sea, ella pasó de ser la candidata del 33% a la candidata del 6%. Eso tiene que ver obviamente con las propias contradicciones de la derecha, que no iban a permitir una mujer menos acompañada de un vicepresidente homosexual, por fascista que sea, Oviedo. Entonces, en el caso de Oviedo, ese voto, que es un voto un poco más compacto, por así decirlo, y es un voto que no se logra impregnar del todo en la campaña de Paloma. De hecho, ayer Oviedo, como dicen ustedes en Argentina, va a salir tapones de punta a decir que no iba a ser parte de la campaña de Abelardo de la Espriella, y Oviedo aportó a esas elecciones internas alrededor de 1.5 millones de votos en marzo. Muchísimo. Entonces, esto es interesante, es muchísimo, claro que sí, es muchísimo. Eso por una parte. Después también está el profesor Sergio Fajardo, el histórico candidato del centro, un tipo sin postura, que también puede llegar a aportar alrededor de 800 a 1 millón de votos, y de hecho en el año 2022 sus votantes fueron un poco los que torcieron el margen de maniobra de la derecha colombiana. Sergio Fajardo, centro. Que salió cuarto, recordemos, sacó más o menos un poco menos de un 5%, un tipo que siempre fue un socialdemócrata capaz de centro derecha en lo económico y de centro izquierda en lo social, ¿no? Centro derecha en todo, yo creo. Bien. Pero es que la derecha, el centro colombiano está a la derecha del mundo, porque nuestra derecha es una derecha abiertamente paramilitar. Y también tienes que sumar ahí los votos de Murillo, que son los votos del Pacífico colombiano, nada despreciable, es un sector que tenemos que seguir movilizando. Murillo, ex canciller de Colombia. Entonces también hay otra variable que esperamos que se ajuste a estas elecciones, y es que, como tú bien lo decías, en el año 2022 hubo un aporte de alrededor de 1.5 millones de votos en la segunda vuelta de parte de la izquierda. Es decir, el votante de izquierda vota a presión en la segunda vuelta, vota más. Ahora bien, sí que en ese nuevo voto que tenemos que recuperar, ojalá se dé una participación como la de hace 4 años y de repente nos aparezcan 1.5 millones de votos de esa gente que no salió a votar, pero hay que hacer autocríticas. También hubo cosas mal hechas, todo el mundo se dio cuenta que Iván Cepeda mismo lo dijo al principio: yo no quiero ser candidato, y eso se notó en la estructura de la campaña. Desafortunadamente, hasta hace 2 semanas no había campaña como tal. Iván Cepeda decidió, de hecho, una estructura de austeridad, una estructura financiera de austeridad. Entonces, por ejemplo, los periodistas internacionales no pudieron venir. Entre otras cosas, tú estabas invitado, Jair Civil, no pudiste venir porque Iván Cepeda definió austeridad, pero asimismo no había papelería en las regiones. Claro. No había nada. Tampoco hay estructura de ¿cómo se llama?, de comunicaciones, que sí la había en la campaña de Gustavo Petro. Acá tenemos un plus frente a la Argentina, y es que la mayoría de nuestros streamers, de estas figuritas más de redes, son de izquierda, ¿sí? Y acá, por ejemplo, no hubo estructura de campaña, no lo hubo. Cuando tú te preguntabas cuál es el eslogan de Iván Cepeda, pues resulta que la semana pasada él definió que su eje estratégico iba a ser la macrocorrupción. Pero bueno, la cuestión es que por definición todos los candidatos presidenciales son por definición anticorrupción. Entonces, ¿cuál era el elemento distintivo? Yo creo que hubo muchos errores en la campaña de Iván Cepeda que hoy tienen que entrar en el balance. Iván Cepeda tiene que salir de la figura defensiva, de filósofo asexuado, y tiene que ponerse en primera plana, en una actitud mucho más ofensiva, como de hecho lo hizo ayer. Creo yo que a la militancia en su conjunto le gustó ver otro Iván con los ojos fuera de la hoja, increpando, hablando del modelo político que tenía enfrente de una forma mucho más ofensiva. Esperamos que esto se resuma en una buena autocrítica, la verdad. Diana, un lujo como siempre escucharte. La pueden seguir en las redes, en donde está muy activa con la cobertura que está haciendo para Canal Red Latinoamérica, pero también con los videos que sube en sus redes personales. Muchas gracias, y seguramente volvamos a contactarte de cara al balotaje. ¿Qué fecha es el balotaje? ¿Nos confirmás? 21 de junio están todos y todas invitadas en Radio Madres. Ojalá puedan venir a Colombia a ser parte
la profundización del proceso social. Ojalá que así sea, y si no, te tendremos ahí siendo nuestra voz y nuestros ojos. Muchas gracias, Diana Carolina Alfonso, historiadora y periodista internacional colombiana, desde Bogotá, charlando para la Radio de las Madres. Hago frente y por amor, si caigo me levanto siempre, y al costado del camino veo ángeles caídos. Abandonarte, y por amor espero lo que vas a darme, y al costado del camino veo ángeles caídos. Así te pido, dame. Mírame. Es por amor que uno hace lo que siente. Y por amor yo sigo y sigo aunque me cueste. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Hay una fiesta y es esta noche. Va para contigo. Así te pido, dame.
La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Manual práctico de oratoria de Rafael Arrastía Mendoza para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. ...19:33... estoy buscando frases épicas del Diego Maradona. Los dos estamos buscando. ¿Cuál tenés ahí? Se le escapó la tortuga. Se le escapó la tortuga. Maestro, lástima a nadie. Me siento más solo que Kung Fu, tiró el Diego en algún momento. La pelota no se mancha. El Coco Basile se emborrachó con 2 Copas América. Bueno, la de Pelé, que la conocemos todos, que no es el mejor día para tirarla. Es Mascherano y 10 más. Para jugar contra Australia nos daban un café veloz. Café veloz, ojo, Café veloz me gusta. ¿Qué decís, Mayo? Café veloz. Para después cerrar con los compañeros de Bantú, siempre presente en la radio, Café Bantú. Bueno, muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530. Miriam de Lanús dice: querido Jair, espero que los viernes no nos tortures con cumbia. Miriam, vamos a redoblar la apuesta y vamos a traer una orquesta de cumbia en el a estudio. tocar. Vamos a dar las noticias cantando cumbia directamente. Soy Norma del barrio de Flores. Recién pude escuchar el programa de Felicitas y me entero que no va a participar más. Me gusta Jair, me gustaba cómo hacían al aire el programa los dos. ¿Dónde puede escuchar a Felicita? Bueno, ya se vienen cositas, diría alguno por ahí. Ojo con Indra, que los tenemos también acá en relación a las empresas de gestión de los votos electrónicos. Es quien lo suma acá, no me deja el nombre. Fa, no sé tu nombre, Fabián quizá. Karina superó a Gilda
cuándo hay un nuevo concierto, nos dice Cristian. Mari dice, los salarios militares perdieron entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 el 80% del poder adquisitivo. Un oficial subteniente con años de estudios y titulación de nivel universitario percibe 920.000 pesos. Un ingresante del Banco Nación sin titulación alguna, 2.390.000. Pero muchos militares votaron a Milei, se fueron de baja más de 20.000 de las Fuerzas Armadas, por no tener ninguna expectativa, nos dice Mari. Gracias Mari, te mando un abrazo. Albi dice, desde la salida del gobierno peronista en 2023 y con el gobierno libertario, el pasaje interurbano en nuestra provincia cuesta 997% más, ya sin subsidios, con más de un servicio empeorando un 70% de todos los aspectos, decisiones de descerebrados. No sé de qué provincia te referís, Albi, pero bueno, si me agregás esa info te la agradezco. Carlos Rocha dice, hola Jair, extrañamos a Felicitas, pero está muy bien representada por vos. Felicitaciones y adelante. Carlos y Graciela de Sierra de la Ventana, gracias queridos Carlos, Graciela. Carlos dice, la ciudad de Córdoba está sumergida en adicciones de todo tipo. Tiene una máscara que tapa al narconegocio, esto lo digo por experiencia propia, previa al hecho. Además los burgueses nos preocupan más los perros de la calle que los chicos de la calle. Irma Aramayo, que se queda con el tema, dice, Delicia Mamani desapareció hace 6 meses en referencia a uno de los casos de búsqueda de paradero de una mujer. Bueno, muy preocupante la situación también en la provincia de Córdoba. Augusto de Caballito dice, compa, pocos medios, incluso del Palo, registraron el aniversario del Cordobazo. Para mí el punto más alto de la lucha popular en unidad de trabajadores, estudiantes y pueblo en general de una Córdoba distinta a la del fiscal Garzón, Schiaretti y Yarlora. Bueno, mucho mensaje. Silvia Reigada, Claudia de Villa Ortúzar, Vicky Castielo dice que el Mundial siempre funciona para desplazar a las mujeres de las conversaciones. Bueno, no tanto, No tanto, digo, sobre todo porque en Argentina ha ganado mucho espacio el fútbol femenino, sí. Así que bancamos. Lo invitamos a Walter. La próxima traemos una noticia sobre cómo viene el fútbol femenino. Exacto, sí, claro. Cómo viene una de las disciplinas que ha ido creciendo un montón en nuestro país. Pero ahora nos metemos con lo que sucede con la selección. 15 días para el debut mundialista del campeón. 15 días para el debut mundialista. Va a ser el martes 16, 22 horas. Pero antes de todo eso, hoy a las 20 horas va a ser el primer entrenamiento de la selección en Kansas. Leonel Scaloni tiene 5 entrenamientos para ver cómo está el plantel antes del primer amistoso, que va a ser este sábado a las 21 horas frente a Honduras en Texas, que es un poco también lo que te contaba al comienzo del programa. Los va a exigir al máximo, los va a probar al máximo. En este amistoso no va a estar ni Dibu Martínez, no va a estar Lionel Messi, no va a estar Leandro Paredes. Opa. Los van a preservar porque quieren que lleguen al menos ellos tres al 100%. Obviamente no va a estar Cuti Romero, que se está recuperando del desgarro que le costó más de lo que tenía previsto. El sábado 6, como te contaba, Argentina-Honduras en Texas. El martes 9, 21:30, el último amistoso previo al comienzo del Mundial va a ser con Islandia en Alabama. Recordamos también las fechas de la primera fase que va a tener la selección argentina. Debuta el martes 16 de junio, 22 horas, frente a Argelia en Kansas. Después, el lunes 22, 14 horas, frente a Australia en Dallas. Cierra el grupo el sábado 27, 23 horas, frente a Jordania, también en Dallas. Importante la programación del Mundial, en donde Argentina enfrentará a estos 3 equipos en su rueda inicial, y después veremos qué sucede cuando empiece a avanzar, cuando tengamos realmente noción de quiénes va a enfrentar el equipo argentino. Vos sabés que hoy una de las noticias tiene que ver con la implementación, con la reglamentación de los nuevos cambios surgidos al calor de la reforma laboral. ¿Qué están haciendo la CGT en este momento? Tomando mate. ¿Qué están haciendo los 3 triunvirios de la CGT? El señor Argüello, el señor Sola, el señor Jerónimo, que no los noté muy preocupados, por ejemplo, por la intervención de la UOM, ¿no? Acá siempre, desde mi lugar, siempre les he dado crédito, no abonamos al discurso antisindical, defendemos los sindicatos como casi último ratio de la defensa antineoliberal.
Ahora, muchachos, qué tranquilo que le están llevando, Muy tranquilo. Frente a un gobierno que se viene llevando puesto todo. Bueno, hoy avanzaron algunas de las reglamentaciones, el nuevo formato salarial, la forma en que se van a exhibir los aportes, las contribuciones de cada uno de los asociados, también el FAL, el famoso fondo que impulsa el gobierno para modificar la manera en que se pagan las indemnizaciones y la compleja situación que vienen viviendo muchos de los sectores productivos de nuestro país. Hablamos todos los días acá de cierre de empresas, de cesantías, de despidos, de retiros anticipados y de trabajadores que permanecen en lucha. Y un tema que venimos siguiendo bastante de cerca porque tenemos un compromiso asumido, porque esta es la radio de las madres básicamente, y lo que no sale acá en general no sale en otros lados, es con los laburantes de las farmacias Doctor Ahorro, que obviamente todos nosotros hemos ido alguna vez. Una farmacia caracterizada por históricamente tener precios más accesibles. Exacto. O por lo menos creada al calor del impulso de los genéricos. Exacto, también sí. en la Argentina, y que hemos conocido hace un tiempo el cierre total de las dependencias de la farmacéutica Doctor Ahorro. Para hablar de este tema estamos en contacto con Claudia Jatti, que es una de las trabajadoras despedidas farmacéuticas de esta cadena del Doctor Ahorro. Hola Claudia, ¿cómo estás? Yair Sibel, Walter Pedraza te saludan. Buenas noches. Contame, Claudia, en qué situación están. Hemos hablado con ustedes de un primer cierre intempestivo, después de una declaración más oficial de las autoridades vaciando directamente todas las sucursales. ¿En qué momento estamos ahora del conflicto laboral sindical que se desarrolla entre la farmacia del Doctor Ahorro y sus trabajadores? Sí, lo último que habíamos visto fue cuando el 8 de mayo la empresa decidió bajar las persianas, Sí. Cambiando candados, cambiando cerraduras, dejando las pertenencias de los trabajadores adentro. Bueno, durante el fin de semana largo del 25 de mayo, el día 22 de mayo, el viernes, la empresa presenta al juez del concurso de acreedores la solicitud de su propia quiebra. El día, 27, el juez responde y le aprueba la quiebra. O sea, en este momento, Energía y Vida de Argentina, Sociedad Anónima, que es la razón social de Farmacia del Doctor Ahorro, ha quebrado oficialmente, dejando a la totalidad de los trabajadores sin sus puestos de trabajo. O sea que tenemos a los despedidos de diciembre más el remanente que había quedado todavía trabajando. Estamos hablando de un total entre 300 y 330 trabajadores que se quedaron sin su laburo de un día para otro. Pero además la empresa sigue sin pagar absolutamente nada a los despedidos de diciembre, siguen debiéndonos el sueldo de diciembre, el aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones, y a los que despidieron ahora les pagaron solamente el 25% del sueldo de abril, quedando sin abonar el remanente de abril, el proporcional de mayo, etcétera. O sea, hasta ahora no ha abonado a ninguno. Además, nosotros vamos a hacer una movilización mañana a las 10 de la mañana, el martes 2 de junio, frente al Juzgado Comercial 23, que es el que tiene el concurso de acreedores, Marcelo T. de Alvear 1840, por si alguien quiere acercarse en apoyo, y se va a reclamar, por un lado, tratar de ver si se puede dar prioridad, aunque sea al pago de la parte salarial, ¿sí? Por el carácter alimentario que tiene. También reclamar que hay un grupo grande de trabajadores que aún no han podido recuperar sus pertenencias, que han quedado retenidas en las sucursales. Algunas de esas sucursales ya fueron vaciadas, tienen cartel de alquiler, porque como no estaban pagando los alquileres, los dueños han pedido la rescisión del contrato, y entonces todo lo que estaba adentro lo trasladaron a Casa Central, y todavía hay gente que no pudo recuperar sus cosas. Y otra cosa que vamos a reclamar mañana es que este viernes la abogada de la empresa pidió, porque la empresa tenía 7 vehículos,
un camión, que era el camión de reparto, que era el único camión grande, digamos, donde desplazaban la mercadería de Casa Central a las sucursales, y 6 vehículos que eran de uso de los gerentes. O sea, aparte de pagarles el sueldo, la empresa les daba un vehículo, aparte de los sueldos millonarios que se ponían los gerentes. La vicepresidenta tenía un sueldo de 15 millones de pesos mensuales, y a pesar de ese sueldo le tenían que dar un auto. Nosotros nos daban 100 pesos de viático, 100 pesos, no 1000, no 10.000, 100. Bueno, el tema es que en ese documento que presentan el viernes piden si le pueden dar en custodia hasta que se vendan los vehículos a esos gerentes que los venían utilizando, para no alterarles su programación familiar. Mirá vos. Como que era su único medio de transporte y ya estaban acostumbrados a usar los autos. Pobres. Nosotros nos quedamos sin trabajo, sin nada, y eso parece que no afecta a nuestra organización familiar. Y ellos, con los sueldos que tienen, se puede pagar un Uber, pero no, parece que le piden seguir usando los autos. El problema que nosotros estuvimos averiguando con las patentes de esos vehículos, y descubrimos que dejaron un tendal de infracciones, multas, sin pagar encima. Por ejemplo, el auto de la vicepresidenta, vimos que hay 9 multas sin pagar por una suma muy alta. Entonces, si se los dejan en custodia a ellos, tenemos el riesgo de que sigan generando más deuda, haciendo que esos vehículos pierdan valor, que se va a sacar plata de ahí para pagarnos las indemnizaciones, y encima le siguen haciendo kilómetros, y bueno, todo eso le va quitando valor de venta también a los vehículos. Así que también queremos protestar para que el juez no le otorgue la custodia de los vehículos a los gerentes. Che, quiero preguntarte también, Claudia, qué está sucediendo con el sindicato, que me imagino que estará comprometido con esta lucha desde el día 1, sobre todo porque es una de las cadenas principales, un montón de afiliados. ¿Cuál es el sindicato de ustedes y qué rol está cumpliendo? El sindicato está comprometido en tratar de no hacer nada. O sea, desde el día 1 hasta la fecha, absolutamente nada. El sindicato es un sindicato que en su pasado sí fue combativo, no es que siempre fue así. De hecho, hubo un secretario general desaparecido en la dictadura. Mira. O sea, en su momento fue un sindicato que luchaba por los derechos de los trabajadores. Bueno, desapareció Di Pasquale, que era de ADEF. Pero el tema son las autoridades actuales, que igual, bueno, ya hace años que están en el cargo. ¿Quiénes son, Claudia? Decime el nombre, por favor, si sos amable. El secretario general es Víctor Carricarte, y se burocratizó el sindicato de una manera... o sea, hay un montón de sindicatos burocráticos, pero a este extremo nunca vi de no querer ni siquiera disimularlo, aunque sea con un cartelito en la página de internet. O sea, acá no, si vos entras en la página de internet del sindicato o entras al Facebook del sindicato, no hay ni siquiera una mención del conflicto de Doctor Ahorro cuando tenés 330 despidos. Es una bestialidad. Ni siquiera mandan a alguien con una banderita para hacer presencia cada vez que hacemos una movilización. Podemos llamar un día a Carricarte a preguntarle, ¿no? Sí, les dejo después el teléfono. Sí. Hasta ahora, los periodistas que han querido llamarlo, la respuesta fue que no iban a dar declaraciones. No atiende. Acá todavía no lo tratamos de contactar, ¿no? Bueno, mañana le escribimos a Carricarte que salga a decir por qué no está saliendo a pelear por 300 laburantes. Claudia, quiero agradecerte por tu tiempo. Escúchame, recordame una vez más, por favor, cuándo es la convocatoria que están organizando para quien se quiera acercar a difundir, a acompañar o simplemente a expresar su solidaridad. Sí, la próxima es mañana, martes 2 de junio a las 10 de la mañana, porque es el horario en que está abierto el juzgado, es por la mañana, en la puerta del juzgado comercial 23, Marcelo T. de Alvear, 1840, Capital Federal.
impecable. Muchas gracias por tu tiempo, Claudia, y por supuesto que estamos acá al pendiente de todo lo que suceda con la lucha sindical de los trabajadores de las farmacias del Doctor Ahorro. Bueno, muchas gracias por apoyarnos siempre. Hablábamos con Claudia Jatti, una de las trabajadoras despedidas de El Doctor Ahorro. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente, me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. Escucha lo que dice. Me parece mal. Se cae una lágrima por mi mejilla, Rueda. Era tan diferente cuando estabas tú. Qué canción para escuchar. Autoflagelándose, ¿no? Sí que era diferente. Marco Antonio Solís suena en la radio de las madres. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Bonavita, si estás escuchando, te dedico este tema. Marco Antonio Solís suena en la radio de las madres en este ciclo radial que va hasta las 20 horas. Escuchá. Pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido sería tan feliz. Silvio Soler a cargo de la musicalización de este programa, siempre pertinente. Muy bien, se la dejamos completa, la pueden escuchar. Usted recomendaba una versión que dice que es superadora. La de Lucas Hugo. Lucas Hugo, bueno, la buscamos quizá para la despedida y si no, para escuchar en casa, un viernes triste, solo, borracho, ¿no tenés? Bien, dale play. Corchazo en el medio de la Dale play y bienvenido el corchazo. Temón clásico de la música latina. Pero nos metemos de despedida, de salida con el señor Walter Pedraza con toda la información de lo que pasó en el Club Atlético San Lorenzo. En el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, que tuvo elecciones en el día de ayer con 4.110 votos, un 29, casi 30% del padrón. Lo votó a Marcelo Culotta y lo proclamó presidente. Va a estar en el cargo hasta diciembre del 2027. Atrás de Culotta, Sergio Costantino, 3.284 votos. César Francis, 3.249. Manuel Agote, 2.511. Nicolás Papazo, 595. Lo más destacado de lo que dijo el presidente actual. Sí. Estamos no en rojo, en triplemente rojo. Un mensaje de optimismo. Sí. ¿Y qué va a hacer San Lorenzo? Digo, tiene una compleja situación económica. Tiene una compleja situación económica, está tratando de pedirle ayuda a la Asociación del Fútbol Argentino. Quedó afuera de la Copa, ¿no es cierto? Con el Recoleta, quedó un equipo afuera de la relativamente Copa. Justamente, un equipo flojado, de barrio, ¿no? lo dejó afuera San Lorenzo de la Copa. Sí, un Recoleta, un equipo paraguayo lo ha dejado afuera de la Copa. Planea todo de cara a lo que será el semestre que viene. Todavía en el cargo Gustavo Álvarez. Habrá que ver si la nueva comisión directiva le trae futbolistas o bien se sigue conformando con los juveniles y con los profesionales que terminaron el torneo sudamericano. Para despedirme, una cortita, un entrenador que aquí se fue por la puerta de atrás después de una eliminación terrible en el Mundial de Corea y Japón, es para escuchar y es para entender lo que dice Marcelo Bielsa. Imagínese
el entrenador de un equipo que despierta, que condiciona la felicidad de un pueblo. Y dentro del pueblo, ustedes ya saben, los que menos tienen, más necesitan de las felicidades por las que no se paga. Entonces los que menos tienen dicen que el fútbol me haga feliz. Y hacerse cargo de eso, yo siempre digo, vio que yo gano una fortuna. Si todo lo que gané en los años que estoy aquí, y lo juro que lo haría, antes me lo piden a cambio de salir entre los 4 primeros o salir campeón del mundo, ¿y quién no lo paga? Es loco, hábil declarante, ¿eh? Muy buen declarante. ¿Y quién no dice, si pierde mi equipo me arruinan el fin de semana y si ganan en mi equipo soy el hombre más feliz? Yo soy uno de ellos, ¿no? Sin duda, me cambia el humor completamente. ¿Le deseamos buena suerte a Marcelo el Loco Bielsa en el Mundial? Sí, no sé si Nathan Ande le va a desear buena suerte. Porque lo cortó en la última, ya no está en la lista. Nathan Nández, después de la paliza histórica que le pegó, Estados Unidos le ganó 5-1 en el último amistoso. Nathan Nández se le plantó y le dijo a Marcelo Bielsa: te equivocaste acá y acá en cómo formar el equipo. Bueno, sí, listo, chau. Lo mirás desde Canelones tomando mate. Un saludo para tu familia, Nathan Nández. Ni te aparezca por el aeropuerto porque no vas a ningún lado. 19:56, nosotros estamos de salida, pero antes de irme quiero contarte una noticia muy especial. Vos sabés que hoy es el Día Mundial de la Leche, ¿eh? Sí, es una efeméride impulsado por la FAO, por la Federación de la Agricultura y la Alimentación a nivel internacional, para abordar temas relacionados con la industria láctea. Vos sabés que es muy importante el consumo de leche, un alimento muy nutritivo que proporciona energía, proteínas y micronutrientes a quienes la consumen. Así que importante siempre a la mañana un vasito de leche tibia para arrancar bien arriba. Y el tinto que decía Favorolo a la mañana, ¿no? Bueno, usted puede elegir, quizás es un tinto y después un vaso de leche, quizás es un vaso de leche y después el tinto. El orden de los factores no altera el producto. Me enseñó mi maestra de la primaria. Javier González, fuerte el aplauso. Con estas notas de piano, nos estamos despidiendo. Che, muchas gracias de verdad, de corazón. Ustedes saben que para mí hoy no es un día sencillo. A todos los mensajes tan bonitos que llegan, de apoyo, de compromiso, esperemos estar a la altura y sin duda sabemos en dónde estamos sentados, la responsabilidad que eso implica y el amor y la pasión que le ponemos siempre. Gracias, Walter, por acompañar y bancar el día de hoy. Siempre. Walter Pedraza, nuestra voz sobre deportes, ahora más que nunca en el mes del Mundial. Ya es oficialmente el mes del Mundial. Diego Mayo, el 10 del equipo en la producción, Silvio Soler en la operación técnica, térmica, ojo con los termos, Cevita Esquivel, al mando del streaming de este programa. Nos vamos escuchando esto mientras nuestro corazón se diluye en pequeños pedazos y se reconstruye
porque mañana estaremos de pie de nuevo. Quédense escuchándose a la voz, señores y señoras, me pongo de pie, de la señora Sandra Russo. Nos vemos mañana. Un beso grande. Me veo tan diferente, me haces falta tú. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal.